¿Quién deja morir a un niño en el mar? ¿Y su madre? Ni siquiera movió un dedo. Pero nadie podía imaginar lo que el mar haría con él. Nicolás creció en un pequeño pueblo costero donde la vida nunca fue fácil. Su padre, Pedro, era pescador, un hombre amable pero estricto. Le enseñaba a respetar la naturaleza y el mar, le mostraba cómo colocar las redes correctamente y le hablaba de las estrellas que ayudaban a los marineros a encontrar el camino a casa. Sin embargo, la felicidad terminó cuando Nicolás cumplió 10 años. Su padre murió en una tormenta tratando de salvar su barco. Fue una pérdida insoportable para la familia. La madre de Nicolás, Catalina, tardó mucho en recuperarse, pero en un momento dado, por pura supervivencia, decidió casarse de nuevo. Así apareció Sergio en sus vidas, un hombre rudo y severo, que desde el principio no mostró afecto ni por la mujer ni por su hijo. Consideraba a Nicolás una carga. No soportaba las risas infantiles, los juegos, y siempre encontraba motivos para reprenderlo. Para él, el chico era solo una boca más que alimentar. Nicolás, en cambio, intentaba agradar a su padrastro, hacía todas las tareas domésticas, ayudaba en el jardín, pescaba, pero ningún esfuerzo lograba derretir el corazón helado de Sergio. Catalina, cegada por el miedo a la pobreza, prefería ignorar el comportamiento de Sergio. Se encerraba en sí misma, evitaba hablar con su hijo y pasaba el tiempo como si no quisiera verlo. Nicolás sentía que perdía su amor, y eso le dolía más que los gritos de su padrastro. Un día, al regresar a casa antes de lo habitual, Nicolás escuchó a Sergio decirle a su madre: «Ese muchacho solo estorba. Lo alimentas como a un señorito y no sirve para nada». «No es tu hijo», respondió Catalina en voz baja, sin fuerza ni convicción. «Es tu decisión, pero recuerda que no estoy aquí para criar al hijo de otro. Entonces, no te metas». Soltó Sergio antes de salir de la habitación dando un portazo. Nicolás sintió que algo se rompía dentro de él. Su madre, a quien siempre había visto como su protectora, ya no podía defenderlo. Desde ese momento, la vida del muchacho se convirtió en una lucha constante. Sergio le imponía trabajos inhumanos, le daba sobras para comer y lo culpaba de todo. Catalina, para evitar conflictos, callaba cada vez más, dejándolos solos en esa relación tóxica. Para Nicolás, el único refugio eran los recuerdos de su padre, cada noche revivía sus enseñanzas, sus historias y su voz cálida que le daba fuerzas para seguir. Pero una noche, ocurrió algo terrible. Era una noche oscura, de esas que parecen tranquilas pero el aire está cargado de tensión. El viento aullaba como un lobo salvaje, golpeando con furia las ventanas del modesto hogar frente al mar. Nicolás, de 15 años, lleno de sueños, intentaba dormir en su cama mientras escuchaba el crujir del suelo bajo los pasos de su padrastro y su madre. Al principio, solo eran voces apagadas. Luego, la dureza en el tono de Sergio le heló la sangre. El corazón de Nicolás latía con fuerza. Se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido, se acercó a la puerta y pegó el oído. Esas palabras nunca las olvidaría. «Ese chico solo estorba», escupió Sergio con veneno. «No podemos seguir manteniéndolo. Lo llevaré al mar y lo dejaré allí. No será más un problema». El corazón de Nicolás se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus piernas temblaban. «No puede estar hablando de mí», pensó, tratando de convencerse de que había oído mal. Pero entonces, escuchó la voz de su madre. «Haz lo que quieras», respondió fríamente, como si no se tratara de su propio hijo. No había dudas ni emoción en su voz. Como si hablara de tirar un mueble viejo. Nicolás se mordió el labio para no gritar. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo su madre, su protectora, podía permitir algo así? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía dejar que cayeran. Se apretó el pecho con la mano, intentando calmar su corazón desbocado. Por un momento,
no supo si todo eso era un sueño o si realmente estaba pasando. Y si alguien pregunta por él, añadió su madre, como si aún quedaran detalles por resolver. A nadie le importará, respondió Sergio con una seguridad escalofriante. Es como si ese chico nunca hubiera existido. Nicolás se mordió la mano para no gritar. Él quería salir corriendo, enfrentarlos, preguntar por qué, pero entendía que si lo veían, todo se pondría peor. Cerrando los ojos, intentaba encontrar dentro de sí alguna fuerza. Entonces recordó la voz de su padre, como un faro en la tormenta. El mar es implacable, Nicolás, decía su padre cuando le enseñaba a nadar. Pero si lo respetas, te dará la fuerza para sobrevivir. Nunca le temas, hijo. Aprende a usarlo a tu favor. Nicolás recordó aquellos días, las lecciones, la risa de su padre, que siempre creyó en él y lo trató como a un hombre, a pesar de su corta edad. Esos recuerdos encendieron un fuego en él, no podía rendirse, no podía permitir que ganaran. Si querían dejarlo en el mar, demostraría que no sería una víctima. Aquella noche, con el sonido de los golpes y el lejano rumor de las olas, comenzó un nuevo capítulo para él. El amanecer llegó bajo un cielo gris, impregnado de humedad salada. La casa junto al mar parecía aún más sombría, como si hasta las paredes supieran lo que iba a suceder. Nicolás despertó con un peso en el pecho, pero en su mirada no solo había preocupación, sino también determinación. Sabía lo que le esperaba, había escuchado cada palabra la noche anterior, y aunque el miedo era enorme, decidió no mostrarlo. Escuchó a alguien llorar suavemente en la cocina. Se levantó de la cama y se acercó cautelosamente a la puerta, escuchando. Era su madre. Catalina estaba sentada a la mesa, presionando un pañuelo contra su rostro, ahogando los sollozos. Nicolás entró en la cocina intentando entender qué podía haberla alterado tanto. Catalina se enderezó rápidamente, tratando de ocultar su rostro. Secó torpemente sus lágrimas, con una sonrisa un poco cansada, y dijo evitando su mirada. Todo está bien, Nicolás. Él se sentó frente a ella, con los ojos llenos de preocupación y sospecha. Ya sabía la verdad, sabía que su padrastro había planeado deshacerse de él, pero no entendía por qué su madre guardaba silencio, por qué consentía en ese plan monstruoso. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, estudiando su rostro. ¿Por qué no me dices que te preocupa? Catalina se apartó, como temiendo que sus ojos delataran todo. Se levantó, fue hacia la estufa y fingió ocuparse del desayuno. Todo está bien, Nicolás. Pero entonces se escucharon pasos pesados del padrastro. Con una sonrisa forzada, se acercó a Nicolás, inclinándose para aparentar amabilidad. Nicolás, muchacho mío, dijo con falsa dulzura, pensé que podríamos pasar el día juntos. ¿Qué tal un paseo en bote? El mar está tranquilo hoy. Nicolás lo miró, por un instante sus ojos se encontraron, y el chico sintió el frío de esa sonrisa mentirosa. Quiso gritar, lanzarse contra él con preguntas, pero se contuvo, tragó el nudo en la garganta, sonrió inocentemente y asintió. Claro, sería genial, respondió, ocultando hábilmente la tormenta que ardía dentro. Sonrió al padrastro, pero en su corazón ardía el fuego del dolor y el resentimiento. En silencio, se dio la vuelta y fue a su habitación a preparar sus cosas para el llamado paseo. Sus manos temblaban un poco, pero hacía todo para que no se notara. Sabía que ese día podía ser el último que viera la casa que llamaba suya, y a la madre que una vez creyó su protectora. Cuando tuvo todo listo, salió al pasillo, donde su madre esperaba junto a la puerta. Ella estaba nerviosa, moviendo los dedos sobre el dobladillo de su bata vieja, con la mirada fija en sus ojos. ¿Listo?, preguntó tensa, intentando parecer tranquila. Nicolás asintió, escondiendo tras ese gesto una ola de dolor. Acercarse, abrazarla y despedirse era insoportablemente difícil, pero lo hizo. Rodeó su cuello con los brazos, ella se quedó quieta por un momento y luego lo abrazó torpemente. Mamá,
¿no estás llorando?, preguntó suavemente, sintiendo cómo sus hombros se estremecían. Catalina se apartó rápidamente, dio unos pasos atrás secándose la cara. Su sonrisa era tan forzada como la de su esposo. No, todo está bien. Solo cuídate, ¿vale? Sergio quería darte una sorpresa. Será divertido. Se dio la vuelta apresuradamente para que su hijo no viera las lágrimas que traicioneramente brillaban en sus mejillas. Pero Nicolás lo vio todo, cómo su mirada se perdía, cómo temblaban sus manos. Sabía que esas lágrimas eran su silenciosa despedida. Bueno, mamá, me voy, dijo intentando sonar firme. Ella asintió, levantó la mirada. Nicolás se detuvo un segundo en la puerta, la miró, y en ese instante grabó cada detalle, su cansancio, sus lágrimas, su mirada donde se mezclaban amor, miedo y culpa. Quiso preguntar, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué le permitiste hacerme esto? Pero sabía que las respuestas no cambiarían nada. Te quiero, mamá, susurró. Catalina intentó sonreír, y en voz baja le respondió. Yo también te quiero, hijo. Nicolás respiró profundo, la miró una vez más y abrió la puerta. Sabiendo que probablemente nunca volvería a cruzar ese umbral. El camino al muelle le pareció infinito. Casas y árboles conocidos pasaban fugaces, pero apenas los notaba, concentrado en cada paso. Su padrastro caminaba a su lado, intentando llenar el silencio tenso con palabras. Mira, Nicolás, qué buen día. No siempre el mar está tan tranquilo, es un día perfecto para pasear. Se detuvo un momento y señaló hacia el horizonte. Sabes, el mar es como la vida. Al principio parece inmenso, tranquilo, pero basta una ola para tragarte. Por eso hay que ser fuerte, Nicolás, si no, te devora. Luego lanzó una mirada rápida para leer la reacción de Nicolás. Este no respondió, con el rostro de piedra, pero por dentro todo hervía con esas palabras. Sabía que no debía mostrarse. Sergio parecía entretenido en su monólogo, sin notar la tensión en Nicolás. Eres joven, Nicolás, no sabes de la vida. Crees que la gente siempre cuidará de ti, pero no. La vida es lucha. Cada uno por sí mismo, incluso los más cercanos, si te hunden, se vuelven una carga. A veces hay que tomar decisiones difíciles para tu bien. No es fácil, pero, sonrió con esa frialdad que Nicolás ahora solo veía como indiferencia gélida, entenderás cuando crezcas. El mundo no es un cuento de hadas, y cuanto antes lo aceptes, mejor para ti. Por ahora, solo escucha y aprende, porque eres listo, ¿verdad?, añadió dándole una palmada en el hombro. Nicolás apretó los dientes, pero otra vez forzó una débil sonrisa. Claro, tío Sergio, dijo con voz baja, sintiendo como cada palabra dolía en lo profundo del alma. Sabía que ese monólogo no era solo palabras, era un intento de justificar sus intenciones, de convencerse a sí mismo de que estaba en lo cierto. Pero para Nicolás esas palabras fueron la prueba final de con quien estaba lidiando. Cuando llegaron al bote, el padrastro arrancó el motor. El muelle quedó atrás y pronto estuvieron lejos de la costa, mecidos por las olas que llenaron el silencio. Nicolás miraba el agua oscura, sintiendo cómo la piel se le erizaba con cada metro que se alejaban de la tierra. Cuando llegaron al punto más lejano, el padrastro apagó el motor. Un silencio ominoso invadió el lugar, roto solo por el susurro de las olas. Sergio se volvió hacia Nicolás. Su rostro ya no ocultaba la falsa amabilidad, había algo frío, aterrador, como si disfrutara de la vulnerabilidad del chico. ¿Sabes por qué estamos aquí, verdad?, preguntó con un tono helado que destrozaba cualquier esperanza de diálogo. Nicolás levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de valentía y desafío. Respiró profundo y respondió sin dudar. Sí, sé lo que vas a hacer, pero no lo lograrás. El padrastro se quedó paralizado un instante, sorprendido por la inesperada confianza del chico,
pero antes de que pudiera decir o hacer algo, Nicolás se lanzó al agua. El peso sobre sus piernas fue insoportable, pero el chico ya había nadado en esas aguas. Sabía cómo enfrentarse a su frío poder. Su padre le había enseñado a respetar el mar, a entenderlo, y ahora esas lecciones eran su arma más valiosa. Sergio quedó en el bote, mirando desconcertado como aquel muchacho, a quien había subestimado tantas veces, tenía esa valentía dentro de sí. Por un momento el hombre estuvo perdido, sin saber qué hacer. Nicolás se giró por un instante y lanzó una última mirada desafiante que parecía decir: «No podrás romperme». El mar que un momento antes parecía una trampa, ahora era su refugio. Ahora se había convertido en aliado de Nicolás. Aunque el frío calaba hasta los huesos, y el agua lo envolvía como un manto helado, el niño nadaba con una determinación que ni el miedo ni el cansancio podían romper. Sabía que debía conservar energía y usar los conocimientos que le había transmitido su padre. Hizo una pequeña pausa, dejando que el flotador salvavidas, escondido bajo su ropa, lo mantuviera a flote. Nicolás recordó cómo aquella mañana, mientras su padrastro decía algo sin sentido, él había escondido discretamente los flotadores bajo su camisa. Ese simple objeto ahora era su salvación. Mientras tanto, el padrastro, que estaba en la barca, recobró el sentido. Arrancó el motor y el ruido rompió el silencio. La barca giró dejando tras de sí una estela blanca sobre el agua. Sergio apretó el timón mirando hacia adelante, pero sus pensamientos seguían con el niño que acababa de saltar al agua. Un chico tonto que con sus propias manos lo había facilitado todo. Bueno, menos problemas para mí. Y así, limpio ante todos, nadie podría acusarme. Si hace falta, diré que se tiró a nadar por su cuenta. ¿Quién no me creerá? Su madre seguro no protestará. Sergio miró el horizonte donde la espuma blanca del motor desaparecía lentamente. Algo extraño. ¿Por qué sentía que algo no encajaba? ¿Acaso Nicolás sabía algo? Apenas esa idea le vino a la mente, la apartó de inmediato. ¿Qué podía saber? Ya era tarde. Lo importante era que no se había manchado las manos. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos seguían fríos. Bueno, Nicolás, si decidiste facilitarme la vida, gracias por eso, sonrió, reprimiendo una sombra de duda. Ahora todo estará como debe, estoy limpio y eso es lo principal, añadió acelerando. El motor rugió y el agua saltó en chorros. Sin volverse, el sonido del motor se alejó. Nicolás sintió una mezcla de alivio y rabia, alivio porque el peligro inmediato había pasado, y rabia hacia quien estaba dispuesto a destruirlo sin remordimientos. Pero sabía que no todo había acabado. El frío lo envolvía, el agua parecía un espacio infinito, pero no dejó que el miedo lo dominara. Inspiró y siguió luchando. Mientras Nicolás se mantenía a flote, en su mente resonaban las palabras de su padre: el mar es duro, hijo, pero justo. Respétalo y no te arrepentirás. Esas palabras se convirtieron en su ancla, llenándolo de esperanza y fuerza. Con el tiempo, cuando sus fuerzas empezaron a menguar, Nicolás sintió que el frío penetraba hasta el fondo de sus huesos. Sus músculos dolían, sus manos apenas respondían, y su respiración era entrecortada. Cada brazada parecía imposible, el agua era como si exprimiera hasta la última gota de calor y esperanza. Sus labios temblaban y sus dedos se volvían insensibles, casi como trozos sin vida. Nicolás luchaba por no sucumbir al pánico. Recordaba las lecciones de su padre, quien le había enseñado a respirar profundo y concentrarse en el ritmo, pero el frío y el miedo hacían latir su corazón tan fuerte que parecía que iba a saltar fuera del pecho. No puedo rendirme, susurró entre dientes apretados. No ahora, no así. Intentó levantar la cabeza para ver algo en esa oscuridad infinita, pero sus ojos ardían por el agua salada. Sentía que cada ola lo empujaba hacia abajo, como si el mar mismo quisiera reclamarlo. De repente, algo cambió. En la distancia,
en lo profundo de la oscuridad nocturna, apareció una débil silueta. Nicolás parpadeó, esforzándose por enfocar la mirada. Con las últimas fuerzas buscaba las formas. Era un barco. Su corazón dio un salto y luego latió con renovada fuerza. Es un barco, murmuró casi sin creerlo. La débil chispa de esperanza encendió su corazón, aunque el frío no lo soltaba. Sentía que las fuerzas lo abandonaban, que sus brazos ya no podían sostenerlo en la superficie. Aguanta, Nicolás, aguanta, se decía para animarse. Su voz se quebraba, pero sabía que debía luchar. Sus labios estaban tan rígidos que apenas podían emitir sonidos. Cada movimiento le dolía, pero se obligó a levantar la mano, intentando hacer alguna señal, empezó a moverla débilmente pero sin detenerse. «¡Hey!», gritó, pero su voz era débil y se ahogaba en el ruido de las olas. Solo pensaba que si no lo veían, no sobreviviría. Nicolás levantaba las manos una y otra vez, sintiendo cómo se volvían de piedra. Cada segundo parecía una eternidad, y el frío parecía entrar directamente en su alma. Inspiró profundamente y gritó con todas sus fuerzas, un grito desesperado que parecía romper el silencio de la noche. «¡Ayuda! Aquí estoy». No sabía si lo escuchaban, pero seguía moviendo las manos, poniendo toda su energía restante en cada movimiento. Su cuerpo se debilitaba, pero en su corazón vivía la esperanza. «Voy a lograrlo, no me rendiré». A lo lejos, en la cubierta del barco, alguien notó el movimiento. Un instante después, la nave comenzó a acercarse lentamente. «Se acerca, gracias a Dios, estoy salvado», se dijo Nicolás con alivio. Cuando el barco estuvo lo suficientemente cerca, Nicolás vio a las personas a bordo. Eran pescadores de rostros curtidos por el viento. Uno de ellos, un hombre alto con barba espesa, miró al niño con sorpresa. «Es el hijo de Pedro», exclamó uno de ellos, sus ojos se abrieron de asombro. «Rápido, sáquenlo del agua», ordenaron los pescadores, sorprendidos por las palabras. Se lanzaron hacia el borde de la barca, uno agarró una cuerda, otro se preparó para ayudar a sacar al niño. La tensión llenó el aire. «Aguanta, Nicolás», gritó un hombre pelirrojo. «Te sacaremos». Nicolás, exhausto por el frío y el cansancio, sujetó la cuerda con manos temblorosas. Todo en su cuerpo gritaba de dolor, pero se aferraba a la salvación con todas sus fuerzas. «Sujétate fuerte, muchacho», lo alentó otro pescador tirando de la cuerda. «No la sueltes, rápido», gritó un tercero mientras tiraban con todas sus fuerzas. El chico resistía con las últimas fuerzas. Nicolás sentía cómo la cuerda resbalaba entre sus manos heladas, pero los pescadores tiraban con tal desesperación como si estuvieran salvando a su propio hijo. «No te dejaremos hundirte, muchacho, aguanta», exclamó el hombre pelirrojo mientras tiraba con fuerza. Uno de los pescadores, un hombre mayor con barba canosa y espesa, le arrojó una manta. «Vivo», exclamó mientras se sentaba junto a Nicolás para ayudarlo a calentarse. «¿Nos escuchas?», le preguntó. Nicolás apenas levantó la mirada, sus labios temblaban pero sus ojos reflejaban una chispa de vida. «¿Qué pasó? ¿Por qué estaba solo en el mar?», preguntó un pescador alto con cicatrices en los brazos. Nicolás reunió fuerzas para responder, su voz temblaba mientras contaba todo, lo que había oído esa noche, los planes del padrastro, la traición de su madre. Cada relato era un golpe para los pescadores que conocían y respetaban a su padre. «Ese traidor», murmuró uno, apretando los puños. «¿Cómo se atrevió? Pedro era un buen hombre. Y este chico es su sangre». Nicolás levantó la cabeza, su mirada estaba llena de determinación. «No quiero volver allí», dijo. «Quiero quedarme aquí. Mi padre decía que el mar es su hogar. Quiero que también sea mi hogar». Los hombres se miraron entre sí, y en los ojos de Nicolás vieron una fuerza rara incluso en los adultos.
Uno de ellos, un hombre barbudo, le puso la mano en el hombro. «Está bien, Nicolás», dijo. «Desde ahora este barco será tu hogar, seremos tu familia y te enseñaremos todo lo que sabemos. Aquí estás seguro». Nicolás sintió como su corazón se llenaba de calor y esperanza. Los hombres lo ayudaron a levantarse, le dieron té caliente y sopa de pescado en la cubierta del barco de pesca. Por primera vez en muchos meses, se sintió seguro. El mar, que antes le parecía hostil, ahora era su refugio. Pasó un año. La vida de Nicolás en el barco se convirtió en un nuevo capítulo. Cada día aprendía algo nuevo, leer las estrellas, entender el viento y las corrientes, poner redes y sacar la pesca. Los pescadores, duros a primera vista, lo trataban con calidez y respeto. Veían en él el espíritu de su padre, conocido por su valentía y honestidad. Nicolás se esforzaba mucho, trabajaba igual que los adultos sin quejarse del cansancio o el trabajo duro. Con el tiempo se convirtió en parte del equipo, y los hombres empezaron a llamarlo nuestro muchacho. Bajo la guía de su mentor, Román, el pescador más experimentado, Nicolás creció rápido, no solo físicamente, sino también por dentro. Su alma se fortaleció y su corazón aprendió a perdonar. Una tarde, sentado en la popa mirando el atardecer, Nicolás recordó las palabras de su padre. Su voz profunda y cálida parecía sonar a su lado. «Si alguna vez necesitas refugio, ve a la cueva en la costa de la bahía. No se lo digas a nadie, ni siquiera a tu madre». Esas palabras, dichas muchos años atrás, ahora emergían en su memoria con claridad. ¿Por qué hablaba su padre de la cueva? ¿Qué quería dejar allí? Al día siguiente, Nicolás compartió el recuerdo con Román. El pescador se quedó pensativo, acariciando su barba canosa. «La cueva en la bahía». «Sí, conozco ese lugar», dijo, «pero pocos se atreven a ir. Dicen que allí viven murciélagos y que el lugar está maldito». «¿Estás seguro de querer ir?» «Sí, Román», respondió Nicolás. «Ese lugar es importante para mi padre, y por eso también para mí». Román miró al chico largo rato, luego asintió. «Está bien, muchacho. Mañana al amanecer partiremos». Cargaron una pequeña embarcación con remos, algo de comida y agua, y se dirigieron hacia la bahía. El camino fue tranquilo, solo el suave chapoteo del remo y el canto de las gaviotas sobre sus cabezas. Nicolás sentía una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Qué encontraría en la cueva? ¿Qué quería mostrarle su padre? Al llegar, Nicolás quedó impresionado por la belleza del lugar, altos acantilados que parecían protegerlo del mundo exterior, y el agua, azul brillante y transparente, que invitaba a acercarse. En el rincón más lejano de la bahía se veía una oscura y amenazante entrada arqueada, la cueva. «Aquí está», dijo Román señalando con el remo. «Ten cuidado, en lugares así siempre hay algo inesperado». Bajaron de la barca y se acercaron a la cueva. La entrada era enorme, y desde dentro llegaba un leve sonido parecido al viento o al aleteo de alas. El aire se volvió húmedo y frío, y las paredes estaban cubiertas de gotas de agua. Nicolás avanzó con cuidado, sus ojos se acostumbraban lentamente a la oscuridad. De repente, en una zona profunda junto a la pared, vio cómo el agua formaba algo extraño en el fondo, una silueta oscura que parecía una caja. Su corazón latió con fuerza, podría ser lo que su padre había dejado. Nicolás se quitó la ropa, dejando solo la camisa y los pantalones, y se sumergió. El frío lo atravesó, pero no se detuvo. Nadó hasta la caja, que estaba cubierta de algas y atrapada entre las rocas. La sacó y emergió a la superficie temblando de frío. Colocó la caja sobre las piedras. La superficie estaba tallada con grabados que recordaban patrones antiguos. Con reverencia, Nicolás la abrió. Dentro, como había esperado, había un verdadero tesoro, collares de perlas, monedas de oro, joyas antiguas. Todo parecía haber sido escondido hacía décadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
No sabía qué quería decirle su padre con esto, pero entendía algo. Era un regalo, un recordatorio de su amor y fe en su hijo. Nicolás miraba largo rato el contenido de la caja, tratando de comprender el mensaje de su padre. Cada perla, cada moneda, cada diseño en las joyas talladas formaba parte de una historia dejada para él. En ese momento, sentía una conexión no solo con su padre, sino también con el mar que ahora formaba parte de su vida. Román, que esperaba en la entrada de la cueva, observaba a Nicolás. Cuando finalmente levantó la mirada y se cruzó con su mirada, Román se acercó lentamente. «Esto es tu legado, muchacho», dijo, poniendo la mano en el hombro de Nicolás. «Debes decidir qué hacer con esto». Nicolás asintió, respirando profundamente el aire salado de la cueva. «Sé qué hacer», respondió en voz baja. Regresaron al bote, y Nicolás sostuvo la caja con cuidado sobre sus piernas, como si fuera algo muy valioso. De camino, Román no preguntó nada, entendiendo que el muchacho necesitaba tiempo para asimilar todo lo ocurrido. Pasaron varios días y Nicolás decidió mostrar el hallazgo a un tasador local de reliquias, un hombre mayor de mirada aguda y conocido por su honestidad. El hombre examinó durante largo tiempo el contenido de la caja. Estudiando cada moneda y cada perla con una lupa, el hombre dijo: «No es solo un tesoro, muchacho. Cada cosa aquí tiene un gran valor. Estas monedas son de tiempos antiguos, posiblemente de la época en que los barcos se hundían en estas aguas. Estas perlas son muy raras, cultivadas en mares que hace mucho tiempo se secaron. Y estas joyas, cada una vale una fortuna». Nicolás escuchaba en silencio, sintiendo cómo se le llenaba el pecho de orgullo. Su padre no le dejó solo riqueza, sino la oportunidad de construir una nueva vida. «¿Y qué planeas hacer con esto?», preguntó el tasador, mirándolo fijamente. «Quiero usarlo para empezar algo mío», respondió Nicolás con seguridad, «algo que esté relacionado con el mar. Esta es mi vida». Con los años, Nicolás se convirtió en dueño de toda una compañía pesquera. No solo compró varios barcos modernos, sino que también construyó una planta de procesamiento de pescado, dando trabajo a decenas de habitantes del pueblo. Su empresa se volvió un símbolo de renacimiento para toda la aldea. Siempre a su lado estaban los amigos de su padre, esos mismos pescadores que alguna vez lo salvaron. Él los trataba como a familia, y ellos se sentían orgullosos de ser parte de su éxito. «Tu padre estaría orgulloso de ti, muchacho», dijo Román un día, mirando a Nicolás mientras dirigía la carga del pescado. «Todo es gracias a él», respondió Nicolás, «y a ustedes». A pesar del éxito, Nicolás seguía siendo humilde y amable. Vivía en una casa cerca del mar, donde cada mañana recibía el amanecer escuchando el sonido de las olas. Esa casa se convirtió en su refugio y símbolo de su nueva vida. Pero el pasado no había desaparecido. Nicolás sabía que quedaba una sombra que debía disipar. Su madre, la mujer que alguna vez lo traicionó. Un día decidió buscarla. Tras semanas de búsqueda, descubrió que vivía en un pequeño pueblo costero, lejos de su antiguo hogar. Cuando Nicolás llamó a su puerta, sintió su corazón latir con fuerza. La puerta se abrió y apareció una mujer mayor con el rostro cansado. Al verlo, quedó paralizada, como si ante ella estuviera un fantasma. «Nicolás», susurró ella, con la voz temblorosa, como si cada palabra le cortara la garganta. Sus manos temblaban y su rostro palideció, como si de él se escapara toda la vida. «¿Eres tú? ¿De verdad eres tú?», apenas pudo decir, dando un paso inseguro hacia adelante, como si temiera que la imagen de su hijo desapareciera en un parpadeo. Nicolás, empapado y agotado, estaba frente a ella. Su ropa aún goteaba y su rostro se veía demacrado. Ella se cubrió la boca con la mano para contener el llanto. «Pensé que nunca te volvería a ver», dijo, corriendo hacia Nicolás y abrazándolo como si necesitara asegurarse de que era real, de que no era un sueño.
Sus dedos se clavaron en sus hombros y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Perdóname, sollozó, llena de dolor y desesperación, perdóname por favor. No sabía qué hacer, estaba. Sus palabras se mezclaban con sollozos, cada una difícil de pronunciar, como si intentara expulsar el peso de la culpa que la había perseguido todo ese tiempo. Nicolás permaneció inmóvil, dejando que la abrazara, pero su mirada era fría, casi distante. ¿Pensaste que me había ahogado?, dijo finalmente, con voz baja, pero que sonó como un trueno. Ella se quedó paralizada al darse cuenta de que él lo sabía todo. Sus manos se aflojaron y poco a poco la soltó, dando un paso atrás. Comenzó, pero su voz era apenas audible, como si no pudiera encontrar las palabras. ¿Querías abandonarme?, la interrumpió Nicolás, mirándola a los ojos. ¿Querías deshacerte de mí como si fuera un objeto inútil? Sus palabras le atravesaron el corazón, haciéndola estremecer. Intentó decir algo, pero su garganta se apretó, impidiendo que emitiera sonido. Cubrió su rostro con las manos, rompiendo en llanto nuevamente. Pero Nicolás no se movió. ¿Por qué lo hiciste? Su voz estaba llena de dolor y amargura. ¿Por qué? Soy tu hijo, ¿no es así como una madre debe actuar? Ella bajó las manos, mirándolo con ojos llenos de lágrimas. Fui una cobarde, Nicolás, confesó. Tenía miedo de él. Pensé que si accedía, me perdonaría, pero me equivoqué. Cada día me maldigo por lo que hice. Nicolás la escuchó sin interrumpir. En sus ojos no había odio, solo tristeza. No puedo perdonarte, dijo, pero puedo dejar atrás el pasado. Vive como quieras, pero en mi vida ya no estás. Nicolás observó en silencio a su madre. Sus lágrimas caían por sus mejillas y sus palabras sonaban como una disculpa impotente. Estaba a punto de irse, pero algo lo detuvo, conteniendo sus emociones. Hizo una pregunta que surgió de repente en su mente. ¿Y Sergio?, preguntó con frialdad, sin siquiera intentar ocultar su desaprobación. ¿Dónde está tu esposo? Ella lo miró con una mezcla de dolor y extraño alivio. Sergio, susurró, ya no está. Nicolás frunció el ceño, su mirada se tornó alerta. Recordar eso parecía causarle sufrimiento. Sucedió hace unos meses, comenzó ella en voz baja. Salió a pescar como siempre, hubo una tormenta fuerte. Nadie vio lo que pasó, pero encontraron su bote volcado cerca de la orilla. Nunca lo encontraron. Nicolás la escuchó sin interrumpir, el corazón se le apretó, no por lástima, sino por darse cuenta de cómo el destino había decidido para ese hombre. Entonces el mar se lo llevó, dijo para sí mismo. Se llevó justo a quien debía. Su madre sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. No quise que fuera así, susurró, pero al parecer, en la vida hay que pagar por todo. Nicolás esbozó una sonrisa amarga, pero sus ojos permanecieron fríos. Parece que el mar es más justo que ustedes dos, dijo. Se llevó a quien más lo merecía. Ella gritó como si sus palabras la hubieran herido más que un cuchillo. Él no sintió compasión, solo se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, lanzando por encima del hombro. Vive con tu culpa, mamá. Te quedaste sola, y creo que esa es tu verdadera condena. Con esas palabras se fue, dejando que ella llorara en soledad, rodeada del silencio que ahora era su único compañero. Nicolás regresó al mar, que siempre había sido su refugio. Se convirtió no solo en su aliado, sino en un recordatorio de lo que había logrado. Desde entonces vivió con dignidad, respetando la memoria de su padre y de quienes lo ayudaron a sobrevivir. Cada día se levantaba temprano para recibir el amanecer y sentir la fresca brisa marina en su rostro. Su éxito se convirtió en un ejemplo para otros, y muchos habitantes del pueblo comenzaron a inspirarse en su historia, viéndolo no solo como un hombre rico, sino como un líder fuerte de espíritu. Un día, sentado en el balcón de su casa, observando las olas, escuchó el ruido de voces infantiles.
Miró hacia abajo y vio a los niños del pueblo jugando en la arena. Eso le recordó su propia infancia, cuando era un chico despreocupado corriendo libremente. «Qué rápido cambia todo», murmuró para sí mismo. Esos pensamientos volvían a él con frecuencia. Sabía que el pasado le había dejado su huella, pero ahora veía la vida de otra manera. Para Nicolás, su historia no solo era sobre sobrevivir, sino sobre cambiar su destino. Gracias por escuchar la historia hasta el final. No olvides dejar tu opinión sobre esta historia, suscribirte al canal Cuéntame y compartir este video con tus amigos y familiares. Eso nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia increíble que aparecerá pronto en tu pantalla. Estamos muy agradecidos de que estés con nosotros. Hasta pronto.